Instalación de la torre. Aquí la vemos la torre completa con todas sus piezas. Vamos a empezar por las que debemos anclar en la base. Aquí vemos esta pieza. Tiene una perforación que es la que utilizaremos para anclarlo a la base de madera, y acá tiene dos perforaciones roscadas donde debemos instalar los prisioneros, que son los que sostendrán los tubos. Y aquí tenemos otra pieza exactamente igual, con los mismos dos prisioneros y con la misma perforación. Vamos a ver un poco las medidas de instalación. Esta perforación, la de este tornillo, debe estar a 12.5 centímetros de altura, ¿sí? Y desde este borde de la parte trasera hasta esa perforación debe haber 5 centímetros. Como vemos, queda casi a ras acá el tubo, por lo menos la base que soporta el tubo, ¿sí? En total son 4 piezas de estas que son iguales, ¿sí? Es una pieza que no tiene fondo, o sea que básicamente cualquiera de las piezas puede funcionar para instalarla ahí. Bueno, ahora vamos a ver la instalación de la segunda. Desde la perforación de la primera, la que está abajo, hasta la segunda debe haber 40 centímetros y los mismos 5 centímetros desde el borde de la parte trasera de la base. Ahí lo vemos, 40 centímetros, y la parte baja a 12.5 centímetros. Como vemos aquí, ya están los tubos instalados ahí. Ya las otras piezas pues es irlas armando como lo vemos aquí en la imagen. Vamos a encontrar 4 piezas similares a esta, o sea que tiene un tubo que se puede deslizar, o lo voy a mostrar acá. Él se desliza por esta posición, y el pin que tenemos acá es el que nos va a dar la altura a la cual lo vamos a utilizar, ¿sí? O sea que tenemos dos piezas de estas, y en la parte de arriba tenemos una que es completamente similar, ¿sí? La diferencia de esta pieza es que tiene otras dos perforaciones a los lados, ¿sí? O sea, esta pieza junto con la que es movible, la que es la parte de abajo, en su estructura son similares. La diferencia es que esta no tiene los prisioneros que sostienen el tubo. ¿Por qué? Porque esta se debe mover, entonces no vamos a colocarle unos prisioneros sabiendo que la vamos a mover. Mientras que la de la parte de arriba, esta sí se va a quedar fija. Entonces los prisioneros que tenemos ahí es para que no se vaya a mover y mantenga las piezas de tubo en su lugar. Esas 4 piezas que son similares, en lo que son también similares en que tienen este prisionero y tienen otro en la parte de abajo. ¿Para qué son esos prisioneros? Para sostener el tubo que va de manera horizontal, ¿sí? Entonces al otro lado repetimos la misma pieza con sus mismos atributos, y la de abajo igual, ¿sí? Vemos que esta pieza es la que se pedía unas perforaciones igual que la de arriba. La de arriba es para tener unos puntos de anclaje para unos muelles, ¿sí? Y la de abajo para las poleas. Movemos las poleas, ahí están. Y en el caso de estas, tienen un muelle para que la mantengan siempre en esta dirección. Vemos que son 2 muelles. Bueno, ya ahí queda más o menos clara estas 2 piezas. Ahora pasamos a la otra pieza, y es la que vemos acá. La voy a mover un poco hacia arriba y hacia abajo. Es otra pieza que es movible también, junto con el pasador o el pin, ¿sí? Se va a ir colocando en 3 posiciones que son las que tiene de perforación, ¿sí? Características de esta pieza: es una pieza que trae una especie de pincho, un eje, que es donde esta barra que está acá de cada hilar, se podrá mover ahí, ¿sí? Entonces vamos a verla un poco cómo se mueve la barra para que la entendamos un poco más. Antes de moverla quiero explicar la instalación de
de estas poleas, o sea que estos puntos de anclaje deben quedar hacia este lado en esta posición, o sea que debemos ubicar la barra del Cadillac en esta posición para que estas poleas queden acá. Importante para las poleas, que no lo he hablado aún, debe tener una apertura aquí en este chazo de ancla para poder que entre en estos puntos de anclaje, ¿sí? Las 4 poleas deben ser igual. Este gancho de ancla es mucho más pequeño que el otro, aunque aquí gráficamente se ven igual, pero en el pedido de tornillería este gancho es más pequeño y le cortaremos esta parte para poder que entre aquí en esta pieza. Y aquí vemos los otros puntos de ancla, que en total son 4, ¿sí? Que están en la barra, la que llamamos barra Cadillac, ¿sí? Estas 4 piezas van roscadas sobre unas roscas que ya estaban hechas en la barra del Cadillac, y para poder mantenerlas fijas en una posición debemos montarle una tuerca en la parte de arriba para que cuando la coloquemos en una posición con la tuerca empezamos a apretar para que no se quede moviendo. O sea que estas cuatro anclas deben llevar adicional una tuerca aquí antes del ajuste final. O sea que debe estar más o menos aquí donde se ve esta arandela. Aquí en la gráfica no lo he hecho, pero ahora lo estoy explicando para que se tenga en cuenta. Ahí debe haber una, una tuerca para poderla tensar. Vamos a ver cómo se mueve esta barra de Kayla para que la entendamos un poco más. Aquí vemos el movimiento que tiene esta barra. En lo general se coloca a este lado, aunque esta tiene la posibilidad también de trabajarla a este lado para trabajarlo con una persona de pie al otro lado. Pero normalmente se trabaja de esta posición para que la persona que está tumbada en la camilla pueda hacerlo bien ahí. Aquí la vemos como queda ya en otra posición, ¿sí? Como lo decía ahora, gira sobre este eje que está en estas piezas. Esta pieza no lleva ningún aditamento, simplemente la barra debe entrar ahí y el pasador es el que sostiene las alturas que le vamos a dar, ¿sí? O más arriba o más abajo. De momento vamos a regresarla a donde estaba antes. Ahí la vemos. Otra cosa es que, pues, como vemos, tiene varios puntos de anclaje que ya se habían mostrado, pues que se habían hecho el procedimiento de perforaciones de estos tubos. Entonces vemos que aquí tiene unos puntos de anclaje y aquí tiene otros dos más arriba. Y en la parte de abajo tiene otro, aquí lo vemos, ¿sí? Ya las medidas de perforación de este tubo ya se habían dado antes, entonces ya deben estar claras, que simplemente lo que hace falta es instalar este punto de anclaje. Como vemos, lleva una tuerca ciega al otro lado en todas las anclas. Entonces en total de anclas serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6 al otro lado, 6. Aparte de las que ya llevan las otras piezas que son, por ejemplo, como la de las poleas, las otras poleas que lleva la barra del Cadillac y las 4 que ya habíamos mencionado que llevan la tuerca para ser ajustadas y que no se muevan. Pues eso, yo creo que hasta aquí lo de la torre, y si hay alguna duda pues comentarlo y para ser aclarada.